que estemos aquí esta mañana. Muy buenos días a todas y a todos. Entonces vamos a retomar lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿no? Estamos ubicados en el tema de las nulidades electorales. Me parece que es conveniente recapitular de manera breve, ¿no?, para decir que lo importante es captar cuál es el sentido constitucional de las nulidades electorales. Y este sentido constitucional está relacionado con los tres principios valor, que también son principios que tienen su desarrollo en subprincipios, o sea, principios de menor grado, digamos, y también en reglas y en directrices de qué es lo que la Constitución nos plantea como los acuerdos fundamentales de los mexicanos y las mexicanas para la democracia electoral. Entonces, yo quisiera destinar un poco de tiempo en esta sesión a fortalecer este aspecto constitucional, ¿de acuerdo? Este sentido profundo de la Constitución que se refleja en los pactos políticos que las fuerzas políticas a lo largo de los años han construido y plasmado por la vía de la legislación en la Constitución. Y también, desde luego, la jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte de Justicia y en los últimos 25 años, sobre todo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también se han convertido estas jurisprudencias en legislación constitucional. Si a ello agregamos que en 1981 el Estado mexicano suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos y en 1998 admitió la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces comprenderemos que lo que llamamos el bloque de constitucionalidad, o sea, el conjunto de los derechos, de los principios y de las directrices que regulan, que orientan el esfuerzo conjunto de las y los mexicanos para tener una mejor democracia, una democracia electoral constitucional, o sea, precisamente regulada por estos principios, derechos, normas, ¿verdad?, de diferente fuente, ha sido muy importante y desde luego tenemos que atender a él. Entonces, no quisiera invertir demasiado tiempo, pero sí recordar que el artículo 1 de la Constitución establece que los derechos y las garantías solo pueden restringirse o suspenderse en los casos en que la Constitución lo establece. El artículo 29 de la Constitución, fíjense ustedes, desde 2011, con la reforma que ha cumplido 10 años de derechos humanos y justicia constitucional, el artículo 29, a la letra del texto, establece que uno de los derechos que no se puede suspender nunca son los derechos políticos, ¿de acuerdo? Y esto es relevante para lo que estamos viendo, porque en el artículo 41 de la Constitución hemos establecido que los mexicanos queremos y creemos que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas. Y esos tres principios valor son los que el régimen de las nulidades electorales protege, ¿de acuerdo? El derecho es un sistema de garantías de los derechos y de los principios que hemos acordado a través de la democracia delegativa y ahora gradualmente también lo vamos a hacer a través de la democracia directa o participativa, ¿sí?, para poder reafirmar los principios democráticos. Cuando hablemos de democracia constitucional o de Estado constitucional democrático de derecho, estamos hablando del conjunto de los principios valor
los derechos, las directrices orientados hacia una democracia electoral que permita elecciones libres, auténticas y periódicas. Como bien decía o nos recordaba el magistrado presidente Reyes Rodríguez antier, al inaugurar la maestría en línea en el Senado de la República, también puede verse desde la perspectiva de la integridad electoral. La integridad electoral es un concepto que han creado algunos expertos y a instituciones internacionales que hace referencia o alude a el que haya actuaciones de todos los órganos políticos y jurídicos de un Estado, nación como en el caso del Estado mexicano, que sean acordes con los principios, con las reglas, las normas y las buenas prácticas que alimenten el principal valor principio, que es el de las elecciones libres, auténticas y periódicas. Ese es el fondo constitucional del régimen de nulidades. Sociológicamente, en las elecciones, de lo que se trata es de trasladar, como apuntaba Hans Kelsen, ¿sí?, la voluntad ciudadana a la voluntad jurídica. Esta es una fórmula muy feliz. Las elecciones coadyuvan a que la voluntad ciudadana, o sea, que lo que creemos, lo que queremos, que los partidos nos presentan a través de sus documentos básicos, sus plataformas de acción, programas de acción, ¿no? Oferta política de cómo resolver los problemas públicos a través de los instrumentos que ofrece o que brinda el Estado, ¿no?, y el derecho, nosotros podamos optar por esas ofertas, se lleven a las instancias de decisión legislativa, política, de gobierno y administración, respaldadas por los órganos de garantía, que son los órganos constitucionales autónomos, y los órganos de control, que son los tribunales constitucionales, o sea, la Suprema Corte de Justicia y la Sala Superior del Tribunal. Esta operación nos ha costado siglos, siglos. Y en México, en diferentes etapas, hemos venido construyendo esta forma de entender la vida pública, la convivencia social y política, y tratamos de que sea con base en el marco jurídico que nos hemos dado. Entonces, cuando hablemos del voto, como el voto nulo, la nulidad de las elecciones que estábamos viendo ayer, ¿verdad?, y que seguiremos viendo hoy específicamente, o la invalidez de una elección por violación de principios constitucionales, estamos hablando de que se están tocando estos sentidos esenciales, profundos, relevantes, trascendentes que la Constitución establece. Entonces, que es una parte del acuerdo democrático que nosotros suscribimos, pues a través de las elecciones, los partidos, los candidatos y los procesos políticos, ¿no?, legislativos y jurídicos, legislativos, administrativos, judiciales, jurisdiccionales. Bien, entonces yo quisiera también fortalecer el hecho de que tengamos presentes estos principios. Las nulidades solo son por causas previstas por la ley, salvo el caso de los principios constitucionales, pues porque justamente la violación de este sentido del valor de la Constitución democrática, pues lo tenemos que proteger. Es un sentido que además se ha ampliado porque formamos parte de la comunidad interamericana y de la comunidad internacional que cree en los valores democráticos pluralistas, más de un partido, división de poderes, derechos, justicia constitucional, supremacía constitucional, rigidez de los derechos, una cierta rigidez que tampoco tendría que ser granítica, ¿no?, porque puede haber salvedades al principio de progresividad de los derechos, siempre y cuando haya motivos o causas que deben de ser justificadas de manera reforzada, ¿no? Sí se puede. Es decir, oye, no tenemos las mismas condiciones que ayer y podemos, digamos, disminuir un poquito el estándar de ejecución o
o de satisfacción de un derecho, sí, pero con una justificación reforzada, excepcional y ponderando qué otros valores, derechos, principios van a ser también disminuidos o van a ser aumentados a cambio de que haya una intervención y una disminución en un derecho o en un principio. ¿De acuerdo? Entonces, por las causas previstas por la ley, la conservación de los actos válidamente celebrados, la irregularidad debe ser determinante, solamente conductas calificadas como graves, tienen que ser probadas en relación con conductas individuales, no difusas o colectivas, solo contra conductas generalizadas, ¿verdad? El tema de las nulidades. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. No es posible sostener una potestad anulatoria de oficio, al menos en las condiciones en que tenemos regulado el régimen de nulidades en México. Hasta ahora, el respeto a los principios constitucionales legales y luego la definitividad y la preclusión, ¿sí? Estos principios son muy importantes. En materia electoral ya quedamos en que hay etapas del proceso, la etapa preparatoria, la jornada electoral, no lo perdamos de vista, los resultados, las constancias, ¿sí? Y que todo el proceso está recubierto por una serie de garantías que son de carácter operativo, desde la credencial para votar con fotografía, la forma como los partidos obtienen su registro, el financiamiento, los medios para su funcionamiento, la convocatoria para las elecciones, la primera sesión de los organismos colegiados de los el INE o los OPLE, para efecto de que se den a conocer y se establezca que ha comenzado el proceso electoral, obviamente las intenciones previas de los aspirantes, los precampañas, obviamente el tema sensible de los actos anticipados de precampaña y campaña, el uso de la propaganda, la publicidad, el tema de las redes sociales, el financiamiento que debe ser documentado y que luego no lo es a las campañas, y los procedimientos especiales sancionadores que se usan mucho para efecto de poder detener el riesgo de la inequidad en la contienda, el uso de la publicidad, la propaganda y los recursos públicos para afectar el equilibrio entre los contendientes. Pues es algo con lo que se lucha, ¿no? Todos los días, en un evento tan importante como es la disputa por el poder. Luego tenemos, pues, los registros de los candidatos, los periodos intercampañas, que es un caso mexicano muy particular, en que entre el registro de los candidatos, la verificación de su idoneidad como tales, ¿no? Que cubran con los requisitos después de que tuvieron lugar los procesos de selección interna en los partidos políticos, o los candidatos sin partido que se registran por la vía independiente, hay un periodo intercampañas, o sea, hay una precampaña, vamos a decir, registros, y luego hay un proceso de impugnaciones sobre la idoneidad o la elegibilidad de los candidatos, y luego, cuando se consolidan los registros, comienza la campaña. Hemos reducido el proceso el tiempo de las campañas, tratando de ahorrar recursos, tratando de evitar que también estemos expuestos a los riesgos de la violencia y de otros factores que han aparecido en los últimos lustros, de tal suerte que las campañas son de 60 días, cuando son solo legislativas, de un par de meses, cuando es la presidencial se amplían un poco más, 45, perdón, y 60 días, la campaña presidencial dura 3 meses, pues es realmente muy poco tiempo, y en todas estas, ojo, porque a esto quiero llegar, se pueden dar factores que conduzcan a la nulidad, y el día de la jornada electoral, las causales de nulidad del día de la jornada electoral, que son muy importantes y que ayer estuvimos revisando también, ¿de acuerdo? Ojo, porque entonces un proceso electoral tiene 4 etapas, está tapizado de reglas que responden a principios valor. Esos principios valor en su cúspide tienen al artículo 41 de la Constitución, elecciones libres, auténticas y periódicas. Y tienen
7, 10 principios fundamentales, que son el principio de certeza, legalidad, profesionalismo, independencia, transparencia, imparcialidad en el uso de los recursos, equidad en la contienda, obviamente legalidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que de eso se trata. Y ahí es donde encaja el modelo que hemos venido estudiando de las nulidades electorales. El criterio cuantitativo, el criterio cualitativo. Ustedes han revisado, yo estoy repasando rápidamente todas las causales del artículo 75 hasta antes del inciso K. Si se instala la casilla en lugar distinto, fuera de los plazos, en local diferente, en fecha distinta, si la votación la reciben personas u órganos distintos a los facultados por la ley, el dolo o el error, ¿verdad? Y luego el famosísimo inciso K, más adelante, no se puede votar sin credencial o estar en la lista nominal, salvo que tengamos la sentencia y la autorización de último minuto del tribunal, que no se impide el acceso, que no haya violencia física o presión sobre la mesa directiva, o que se impida el derecho de voto a los ciudadanos, ¿verdad, compañeras? Y luego está el inciso K, irregularidades graves. Yo dije que hay 5 candados por el principio de conservación de los votos válidamente emitidos. O sea, hay que preservar la voluntad ciudadana, hacer todo lo posible, ¿no?, durante la jornada para que desde el ángulo de las autoridades electorales o desde el ángulo también de los partidos que concurren y los ciudadanos que participan en la elección, pues que ésta sea llevada de acuerdo con la normalidad o regularidad jurídica prevista en los instrumentos legales, ¿sí? Entonces tienen que ser graves, plenamente acreditadas, no reparables durante la jornada, evidentes, que pongan en duda la certeza y sean determinantes para el resultado de la elección. Fíjense ustedes que les recomiendo mucho, y me detengo aquí, que tengamos en cuenta la jurisprudencia del tribunal, ¿sí? La jurisprudencia del tribunal es muy importante. En los últimos años, con este cambio de modelo jurídico y de justicia constitucional que hemos estado instrumentando y con el que hemos venido practicando los mexicanos, tenemos que tener presente la fuente jurisprudencial. Me voy a tomar un cafecito, mientras estamos aquí, perdón, por ahí no he tenido oportunidad y entonces me permiten ustedes. Bien, tenemos tener en cuenta la jurisprudencia. La jurisprudencia es una fuente del derecho muy importante. Y estaba yo repasando, fíjense, Eduardo, Holguín, Saraí, Sandra, compañeras, ¿sí?, algunas jurisprudencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la votación recibida en casilla, ¿no?, y en esas causales de la A hasta antes de la K, ¿no?, que dice, por ejemplo, hay que tener cuidado porque no es nada más que no se permita votar, que cambien de lugar la casilla, que las personas sean distintas, ¿no?, a las que fueron autorizadas para recibir la votación. Vean el poder de la jurisprudencia, ¿no? El poder de la jurisprudencia. Tengo la jurisprudencia 26/2016, ¿sí?, que dice, fíjense, Sandra, fíjense, nulidad de votación recibida por personas distintas a las facultadas, elementos mínimos para su estudio. Y ahí, después de citar varias disposiciones, dice, de todas esas se desprende que es derecho de todo ciudadano votar en las elecciones populares, mismas que serán libres, auténticas y periódicas. Esa expresión la van a encontrar ustedes una y otra vez porque es muy relevante, ¿sí? Es la cúspide del sistema de principios, derechos y reglas que tiene la Constitución. O sea, son libres, auténticas y periódicas. Que la recepción de la votación compete únicamente a la mesa directiva de casilla, ¿sí?, integrada mediante el procedimiento establecido en la ley para garantizar la certeza e imparcialidad de la participación ciudadana
y que la votación recibida en una casilla será nula cuando se reciba por personas u órganos distintos a los facultados, para lo cual la ley general exige a los impugnantes, entre otras cuestiones, el deber de precisar la mención individualizada de las casillas cuya votación se solicita sea anulada. Ojo, mención individualizada de las casillas, Sandra, ¿sí? O sea, no es nada más llegar y pedir que se anule la elección porque no la recibieron los funcionarios autorizados. No, 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 no. Hay que decir en la demanda cuáles son las casillas específicamente, cuya votación se solicita sea anulada, la causal que se invoque para cada una de ellas, mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación. O sea, ¿por qué esos hechos son relevantes para el derecho? Porque está prevista la posibilidad de la nulidad, ¿no? Los agravios que cause el acto o resolución impugnada y los preceptos presuntamente violados. O sea, hay que hacer lo que se llama la causa de pedir. ¿Por qué estoy pidiendo la nulidad? ¿Con base en qué? ¿Verdad? ¿Cuáles son los datos que hay que aportar? Es decir, ¿no? Los hechos convertidos en una narrativa para poder activar los supuestos de la nulidad en alguno de esos incisos que hemos mencionado. Entonces, en ese sentido, dice la jurisprudencia 26 de 2016, para que los órganos jurisdiccionales estén en condiciones de estudiar la citada causal de nulidad, resulta indispensable que en la demanda se precisen los requisitos mínimos siguientes. Ojo, y para los litigantes, y cuando actuamos como autoridad electoral, pues también. Identificar la casilla impugnada, ¿sí? Precisar el cargo del funcionario que se cuestiona, mencionar el nombre completo de la persona que se aduce indebida, que recibió indebidamente la votación, o alguno de los elementos que permitan su identificación. De esa manera, el órgano jurisdiccional contará con los elementos mínimos necesarios con los cuales pueda verificar con actas, encarte y lista nominal, que son tres instrumentos muy importantes, ¿no? Para ver dónde estaban previsto que se ubicaran las casillas, ¿no? La lista nominal, ¿no? Para ver si los que sustituyeron a los funcionarios fueron las personas que estaban en la lista nominal o no, en esa sección electoral correspondiente a esa mesa directiva de casilla, si se actualiza la causa de nulidad invocada, y esté en condiciones de dictar la sentencia correspondiente. Vean ustedes, ¿sí? Saraid, cómo no es nada más la ley, No, 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 no. O sea, la jurisprudencia. ¿Sí? Porque la jurisprudencia es la suma de varios casos, ¿no? Que se fueron acumulando y que refleja la experiencia ya probada y que podemos y debemos tener presente para poder utilizarla en un caso en que se plantee la nulidad, ¿verdad? He por aquí seleccionado alguna otra que dice, miren, esta, ¿no? Esta que luego dicen, oye, pero es una cosa muy sencilla, no, no, pero ahí está la jurisprudencia. Es una tesis de jurisprudencia 1-2016. Dice, mesa directiva de casilla, es válida su integración sin escrutadores. O sea, puede estar el presidente y el secretario, ¿sí? Como decíamos ayer y como seguramente ustedes ya han estudiado, Angélica, ¿no? Pero tenerlo presente. Aquí mi principal interés es transmitir cuál es el sentido, ¿no? Del régimen de nulidades. No es anular las elecciones, no, 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 no. No es invalidarlas, al contrario, es preservar las elecciones y respetar los votos válidamente celebrados. Excepcionalmente, anular votos recibidos en casillas y sobre todo, muy excepcionalmente, anular las elecciones, ¿no? Entonces, pues es válida la integración sin escrutadores, porque dice que si bien
Eso se establece en la integración de las casillas hasta con un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes generales, ¿sí? Para el caso de elecciones concurrentes deben instalarse casillas únicas, las cuales se conformarán con un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores, ¿no? Entonces, en ocasiones y por diversos motivos, los ciudadanos designados por la autoridad administrativa no asisten el día de la jornada electoral, como lo sabemos, por lo que con objeto de garantizar la recepción de la votación, los funcionarios presentes optan por recibir la votación sin integrar la mesa directiva de casilla con la totalidad de los miembros. Así, de acuerdo a los principios de división del trabajo, jerarquización, plena colaboración y conservación de los actos públicamente, válidamente recibidos, ¿sí? Actos públicos válidamente celebrados, la integración sin escrutadores no afecta la validez de la votación recibida en casilla. ¿Qué les parece esa justificación? ¿Sí? Ello en atención, aquí hay otro argumento, a que es atribución del presidente asumir las actividades propias y distribuirlas de los ausentes, por lo que es válido que con ayuda de los funcionarios presentes y ante los representantes de los partidos realice el escrutinio y cómputo. O sea, ¿cuál es el sentido? Ahí está muy clara la tesis de jurisprudencia que dice la división de trabajo, la jerarquización plena colaboración, conservación de los actos públicos válidamente celebrados. En la mesa directiva de casilla es un colegiado, se integra por presidente, secretario, hasta 3 escrutadores, ¿no? Y hay suplentes además. El legislador ha previsto y la jurisprudencia ha precisado las condiciones en las cuales deben de recibirse la votación y realizarse el escrutinio y cómputo. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar que haya nulidad de votación o nulidad de la elección, o sea, que se anule la mesa, la votación recibida en esa mesa directiva, imagínense ustedes, ¿no? Y si la diferencia es de un puñado de votos, ¿no? Pues entonces todavía peor. Luego entonces, tengamos presente, por favor, estas indicaciones, ¿no? Son indicaciones, es decir, son mandatos de la jurisprudencia. Seguramente vieron, pero una más quisiera mencionar. Dice la tesis 57 del 2016. Incluso si la mesa directiva de casillas, si la casilla se instala un poco después de las 8 de la mañana, la votación es válida, ¿no? Es otra pregunta que se hace y una hipótesis que se presenta aquí en relación con la nulidad de votación recibida en casilla, pues dice esta tesis que es derecho de todo ciudadano votar en las elecciones populares, mismas que serán otra vez libres, auténticas y periódicas. No olviden esas 3 palabras, ¿sí? Libres, auténticas y periódicas, o sea, sin interferencias de fuerzas externas que presionen nuestra mente y nuestra conducta, ¿sí? Para votar en un determinado sentido. Pues por eso es por lo que las autoridades electorales, el Tribunal Electoral, los OPLE, el INE, la Fiscalía especializada en delitos electorales, tratan hasta lo más posible de mantener las condiciones propicias, el ambiente oxigenado, limpio, propicio, para que tenga lugar el ejercicio del sufragio bajo condiciones que sean libres, ¿no? Auténticas, pues porque la voluntad de nosotros tiene que ser debidamente registrada, contada a través de los votos y registrada en las actas, ¿no? Auténtica porque la idea es que no haya un uso de recursos públicos o de propaganda y publicidad que venga a afectar de manera trascendente, relevante, las condiciones de equidad en la contienda, o sea, que sea una contienda pareja. Ya sabemos que es bien difícil, pero ese es el sentido del modelo constitucional legal respaldado por la jurisprudencia de las elecciones, ¿verdad, Sujei? ¿Sí? Alejandra, esa es la idea, ¿no? Entonces,
dice, es derecho de todo ciudadano votar en elecciones populares, ¿sí? Libres, auténticas y periódicas. Para el ejercicio de ese derecho se instalarán casillas, las cuales comenzarán la recepción de la votación a partir de las 8 horas del día de la jornada. Pero puede darse el hecho de que la instalación ocurra más tarde, retrasando así la recepción del voto, ¿sí? Es insuficiente por sí mismo para considerar que se impidió votar a los electores y actualizar la causal de nulidad de que se impidió votar, ya que una vez iniciada dicha recepción se encuentran en posibilidad de ejercer su derecho a votar. Entonces, esa también la que quería yo pues destacar, pues me pareció también interesante, importante tenerla presente. También la entrega de los paquetes. Ven que hay una causal de que si se entrega el paquete fuera de los horarios que están o de los plazos establecidos, también se puede anular. Yo mismo les dije que como secretario de Estudio y Cuenta propuse la nulidad de una votación de una casilla, es decir, y la nulidad de la elección de un municipio en Sonora en 1997, pues por esta causal de que se entregó no tarde, sino una semana después, que fue un escándalo, el paquete electoral ante el Consejo Municipal correspondiente, pues obviamente la elección se anuló, ¿sí? Y las boletas electorales apócrifas. Es algo que en Campeche el año pasado se estaba alegando, ¿no? Los partidos decían, hubo boletas apócrifas. Hay que hacer un recuento total para certificar, ¿sí? Y pues hay una tesis de 2014 que dice que efectivamente, ¿sí? Si las elecciones van a ser libres, auténticas y periódicas, en las que se garanticen los principios de certeza, libertad y autenticidad del voto, pues una de las formas para garantizarlo, para hacerlo, es que la ciudadanía le emita en boletas electorales autorizadas por la autoridad electoral competente, ¿sí? La emisión del sufragio en boletas apócrifas no solo implica su nulidad, obviamente, ¿sí? Sino también una irregularidad grave, ¿sí? Que dependiendo de las circunstancias del caso, puede resultar determinante para el resultado de la elección de que se trate, ¿sí? Al afectar el derecho al sufragio en su dimensión individual y social, ¿sí? Porque pues si se usan boletas apócrifas, pues se vulnera el principio de certeza, ¿no? Y porque también la autenticidad, la legalidad de los comicios, pues queda en duda, porque también se afecta, claro, la correspondencia que yo les decía entre la voluntad de las personas que sufragaron y los resultados de la elección. Entonces, otra vez, tengamos muy presente, por favor, muy presente, que de lo que se trata es de proteger esos tres principios: elecciones libres, elecciones auténticas y elecciones periódicas. Para eso, el sistema jurídico electoral establece toda una serie de principios secundarios, ¿sí? Y de reglas. Y todas las leyes electorales están compuestas por principios secundarios y reglas para asegurar esos tres valores: elecciones libres, auténticas y periódicas. O bien, también lo podemos sintetizar con la expresión integridad electoral. ¿De acuerdo? Hasta ahí quería yo reforzar lo que estuvimos viendo ayer con, con estos elementos. Ahora, todas estas pues, son las que han visto en sesiones previas. La causal genérica de nulidad de votación recibida en casilla, pues también, como dijimos, y volvemos a subrayar, irregularidades graves, plenamente acreditadas, no reparables durante la jornada electoral. O sea, por ejemplo, si hay un policía ahí en la mesa donde está el sitio donde se va a votar, ¿no? Donde está instalada las casillas, ¿no? Hay un policía. Ese policía está, pues, guardando el orden ahí en la entrada del recinto, ¿verdad? Ese policía, vamos a decir,
por un descuido tiene sus insignias, ¿sí?, de policía, representa un mando, por ejemplo, es un comandante de la policía, ¿ustedes opinarían que sí manda el mensaje de que está como que, digamos, atemorizando un poco a los ciudadanos que van a ir a votar? ¿Podría pensarse que con base en esto, en ese factor, se pudiera solicitar la nulidad porque puede ser pensarse como una irregularidad grave? ¿Es reparable durante la jornada? Pues yo creo que sí, ¿no, Eduardo? O sea, ¿qué tendría que hacer el presidente, el secretario? O sea, ¿no? El presidente de la mesa directiva de Casilla tiene facultades pues, para propiciar el orden, ¿no? Eh, en el proceso de la votación. ¿Qué opinarías, Eduardo? ¿Qué opinarías? Que esté un policía ahí con sus insignias, un policía, pero no cualquier policía, un comandante de la policía con su atuendo, con su uniforme, con sus medallas, con sus insignias, y está muy visible allí. Si fueras presidente de la casilla, ¿qué harías? Sí, bueno, buenas tardes, buenos días todavía. No, sí, pues la ley le faculta al presidente de la mesa directiva de casilla, pues solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando suceden este tipo de situaciones. Claro está, pues si es el elemento de la fuerza pública, pues dirigirse directamente con el director de la corporación para que pueda retirar a ese elemento, porque pues no debe estar permanente, solo la fuerza pública son casos excepcionales en que se debe utilizar. Muy bien, correcto. Entonces, ese es el sentido, ¿verdad? Es decir, el presidente, hay violaciones durante la jornada electoral que pueden ser reparables. Si son reparables, pues si nos alegan esa causal para anular la elección, pues el acta circunstanciada, ¿verdad?, de los incidentes que ocurrieron durante la jornada demostrará y estará debidamente firmada por los presidentes de los representantes de los partidos, los integrantes de la mesa, de que así ocurrió. Y entonces vamos aplicando también el principio de certeza, porque la certeza se demuestra con documentos, ¿no? No es una presunción general. O sea, la certeza también hay que probarla, o sea, hay que acompañar el principio de certeza con no solo la observancia de las reglas, sino con la evidencia documental de que así ocurrió. Y entonces, este es el sentido. Muy bien, Eduardo, muy bien. Entonces, que sean reparables. Va a ver, Sujei, Alejandra, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todas y a todos, perdón. Ahorita que comentaba lo de la certeza, me surgió la duda. Cuando estamos ante un caso, por ejemplo, este que nos comentaba del policía, ¿no? Que igual podría prestarse, pues, bueno, habría que verlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Habría tal vez la idea de que algunos ciudadanos que vayan a votar se encuentran, digamos, ¿cómo se dice?, intimidados por la presencia de esta persona, pero pues podría ser también al contrario, ¿no? Que los ciudadanos se sientan protegidos y que digan, bueno, como que nos están resguardando, nos sentimos cómodos y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero pues también en cuestión de nulidades electorales, hemos visto durante pues, el transcurso de todas estas clases que los factores tienen que ser determinantes. Entonces, cuando estamos ante casos de determinancia y certeza, se le tiene que dar prioridad a qué, a la certeza o a la determinancia del acto, porque pues podría ser tal vez en este ejemplo que algunas personas puedan impugnar o se valgan de esta acción para tratar de impugnar la casilla, pero si al final de cuentas la votación no es, o sea, no se vio afectada, pues considero que no va a proceder, ¿no? No van a anular la votación. Pero en casos como estos, ¿qué es, o sea, el tribunal o la autoridad, qué es lo que va a contar o a qué le va a dar prioridad? ¿A la determinancia o a la certeza?
Claro, bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que es caso a caso y depende con las evidencias y las pruebas que se alleguen en el expediente. Y yo creo que, si a mí me lo preguntas, pues un caso en abstracto, pues sería que sea determinante para el resultado de la elección, ¿no? Es decir, yo creo que ahí es donde entra también la capacidad, la comprensión de decir, bueno, estos principios secundarios, vamos a decir, ¿no? Respecto de la libertad y autenticidad del voto, donde entra en juego la certeza, el principio de la determinancia, también tiene que ver con una ponderación entre esos principios, porque, repito, también entraría en juego el principio de la conservación o preservación de los actos públicos válidamente celebrados. Entonces tenemos que proteger en lo posible la celebración de las elecciones y que no se anule, ¿no? Máxime cuando, por ejemplo, como bien mencionabas, pues sí hay algunos elementos pudieran afectar la certeza, pero no son determinantes para el resultado de la elección. Entonces, eso es. Adelante, Saraí, por favor. Gracias, maestro. Buenas tardes a todas y todos. Sí, efectivamente, como lo dice, yo creo que en esta cuestión de lo que dice la compañera, no se trata a lo mejor si se trata de una ponderación, me imagino que como usted lo menciona, sería por la determinancia, porque Claro. la ley ya lo ha establecido, bueno, la Sala Superior ya lo ha establecido, que hay causales de nulidades en donde no se establece la determinancia, pero sí le dan esa ponderación, porque al final de cuentas puede existir una violación, ya sea cualquier otro principio, pero lo que te dice es que sea determinante para el resultado de la votación. Entonces, si no es determinante, pues a final de cuentas se debe de tomar en cuenta siempre la determinancia en cualquiera de las causales de nulidad para el resultado de la votación, para que pueda impactar en el resultado de la votación. Sí, correcto. Sí, yo creo que ese es el punto. Y bueno, creo que hemos aclarado, precisado. Muchas gracias por el comentario, ¿no? Entonces, repito, está orientado el modelo jurídico o el régimen jurídico de las nulidades electorales para la defensa y la protección de la elección, no para anularla. Entonces, tan es así que cada vez se anulan menos elecciones y eso es importante también, desde luego, tener presente que la experiencia acumulada nos ha ido llevando a entender que que anular una elección es el acto más, digamos, la sanción más fuerte, ¿verdad?, que se puede decretar o decidir sobre un acto antijurídico. Bien, entonces, también hablamos ayer de que, bueno, claro, como hay en nuestro sistema, votamos por diputados de mayoría relativa, de representación proporcional, por senadores, hay de primera minoría, ¿verdad? De representación proporcional, la lista nacional que tenemos, que es atípica, pero bueno, que la mantenemos. Y tenemos la elección a presidente de la República. Obviamente, en este ámbito federal, pues hay otras posibilidades que hablábamos ayer, las nulidades genéricas, porque se den ciertos actos. Entonces, por ejemplo, si cualquiera de estas causales que hemos revisado y ustedes han visto durante el diplomado, se presentan de manera grave, evidente, sistemática, son determinantes para el resultado de la elección, en el 20%, ¿verdad?, de las casillas, pues entonces también se anulará toda la elección de diputados o de senadores en la entidad federativa o en el 25% de las casillas para la presidencia de la República, pues se anulará. Entonces, pero hay que probarlo, ¿eh? Esto sí es muy importante. También, si no se instala el 20% de las casillas, ¿verdad?,
para senadores o para diputados, 25% para la presidencia de la República también se puede anular. Entonces, ahora vamos a pasar a el otro aspecto que habíamos hablado ayer, que es la nulidad. Bueno, eso es lo que estamos, el 20 y el 25%, que son los criterios que hemos establecido, ¿sí? Ahora, vamos a ver eh, eh, qué pasa con la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales que rigen los procesos electorales, ¿no? Entonces, aquí tenemos también que considerar que la Sala Superior ha establecido que un acto no puede ser entendido como elección a la que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando no se ajustan los elementos previstos en ella. Ni es dable reconocerle efectos jurídicos, sino por el contrario, debe ser privado de efectos, a lo cual se puede identificar como causa de invalidez por violaciones constitucionales. Bueno, ¿qué pasa aquí? Regresando a la película, antes de 1996, ustedes recuerdan seguramente, algunos de ustedes, 94, 95, tuvimos un caso muy importante en Huejotzingo, Puebla, ¿sí? En donde la diferencia de la votación fue de 2 o 3 votos para la presidencia municipal. Y el expresidente Felipe Calderón era el presidente del Partido Acción Nacional. El gobernador del estado era el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, don Manuel Bartlett, y hubo elecciones municipales muy reñidas, muy competidas entre el PRI y el PAN, en donde el PAN reclamó que había ganado por unos cuantos votos y el PRI y los órganos electorales que existían entonces, ¿no?, en ese año 94-95, establecieron que había ganado el PRI y no el PAN. No hubo forma de poder revisar esa decisión local en un ámbito federal porque el amparo no procedía y no procede en contra de la violación de derechos político-electorales. Entonces, desató una controversia nacional, un gran debate, y a final de cuentas hubo un arreglo político, en este caso, de Huejotzingo, pero esto fue a dar a unos acuerdos políticos que se tomaron y que se proyectaron en la reforma constitucional del año 96. Se estableció el juicio de revisión constitucional en materia electoral para que la sala superior del tribunal, y después con la reforma 2014, ¿no?, 2007 y después 2014, las salas regionales del tribunal, de acuerdo con ciertas competencias, puedan revisar la constitucionalidad de las elecciones locales, presidentes municipales, diputados locales, ¿sí? Entonces, esto lo menciono porque en el año 2000, 2001, después de 4 años del funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se presentó el caso Tabasco. ¿Ustedes conocen el caso Tabasco? ¿Sí? Sí, de la nulidad de la elección de gobernador en el caso Tabasco. Sujei, ¿sí? Eso, ¿no? ¿No lo han estudiado? Bueno, pues resulta que en el año 2000 hubo elecciones en Tabasco, ¿sí? Y varios de los actores actuales estaban políticos. A ver, sí, la de Roberto Madrazo Manuel. Sí, ¿la recuerdas? ¿Tienes datos al respecto? ¿Nos quieres comentar un poquito? Allí, no fue la de Roberto Madrazo, no, fue la de Manuel Andrade, ¿sí? Entonces, es más, el candidato no fue Manuel Andrade, sino era otro candidato del PRI, pero a lo que voy es que Andrés Manuel López Obrador estaba ahí presente, porque era el presidente del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco. Y Roberto Madrazo era precisamente quien apoyaba, pues, al candidato del PRI, era el gobernador Roberto Madrazo, entonces, del estado.
O entonces, vean nada más las historias que se tejen en la vida política y personal de las personas, de los ciudadanos, entonces, y de los políticos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El PRI ganó por unos cuantos votos, o sea, ganó por menos de un punto porcentual de diferencia. Sujei, eras muy jovencita o no habías nacido en el año 2000, ¿verdad? Entonces, el caso es que el Partido de la Revolución Democrática vino en la cadena impugnativa, que el Tribunal Electoral Local pues validó la elección, pero en el ámbito nacional, federal, el juicio de revisión constitucional lo atendió la Sala Superior, y la Sala Superior pues revisó todas estas causales de nulidad, las causales de nulidad en el estado de Tabasco, ¿no? Y pues no había una causal que encajara como para poder acreditar que hubo irregularidades tales que motivaran la nulidad de la elección. Y sin embargo, se presentó una masa probatoria, el PRD presentó todo un acervo probatorio en donde aportó diversos indicios y evidencias que provocaban la inferencia y la inducción, la convicción de que podía haber habido un conjunto de operaciones electorales y del gobierno estatal para afectar la mente, la conducta del electorado y romper la equidad en la contienda, ¿sí? ¿Qué tipo de indicios y de evidencias? Bueno, se recabaron testimonios, con fe notarial, etcétera, de que durante el proceso electoral, durante las campañas, pues el gobierno del estado había otorgado concesiones, había dado autorizaciones, pues a taxistas, a diferentes operadores de transporte, que después el día de la jornada electoral había habido, esos mismos operadores habían llevado a las personas a los centros de votación, que había habido una exposición muy notoria del candidato del partido en el gobierno en ese momento en Tabasco, en la radio y la televisión del estado. Se fueron juntando, ¿sí? Un conjunto de indicios y de evidencias, incluidas también operaciones el día de la jornada electoral, de tal suerte que condujeron a pensar, bueno, si no hay una causal expresa del inciso A, ¿no? O sea, en el estado de Tabasco, también en el ámbito federal, ¿no? Para poder anular la elección, si vemos una a una esas irregularidades, pero si las sumamos, ¿no? Si las sumamos, entonces puede ser que la causal no sea expresa, pero que sí sea una causal tampoco genérica, porque las genéricas son estas que están allí, ¿no? Mencionadas, pero sí una causal abstracta. No está previsto. Hay una violación a, digamos, el, la, la, el, el sentido que la Constitución le asigna o le imprime a cómo deben ser las elecciones. Y entonces la causal abstracta de nulidad fue construida jurisprudencialmente por la Sala Superior. No, obviamente no todos los magistrados de los 7 votaron 4 contra 3. Y hubo un voto particular y dijo, yo no estoy de acuerdo. Una divergencia muy fuerte. Usted tiene que ser expresa la causal o la genérica, pero no una causal abstracta. Bien, con base en esa causal abstracta, después se siguieron anulando algunas elecciones más, sobre todo a nivel pues, municipal y de legisladores. Elecciones de gobernador se anuló después de la elección de Colima, pero ahí la causal no era abstracta, era muy concreta. O sea, es decir, había habido una intervención muy clara del gobernador cuando está prevista de manera expresa en la legislación de Colima desde entonces, que el gobernador no debe intervenir de ninguna manera en las elecciones. ¿Sí?
y ahí se probó que el gobernador había intervenido. Entonces había dicho cosas, había puesto espectaculares, había dicho hay que ir derecho, derecha a la flecha y cosas así que eran parte también de la campaña publicitaria, de la propaganda del candidato, ¿no? Del partido en el gobierno. Entonces, ojo, porque esto, los políticos, los legisladores, ¿no? Los partidos, pues generó un gran malestar de que la sala superior hubiera anulado y estuviera anulando elecciones, ¿no? Con base en una causal abstracta, no prevista expresamente, y en 2007 la prohibieron. Adelante, Eduardo, por favor. Bueno, sí, nomás recordando que aparte de esas irregularidades, dentro de esas, también se aperturaron bastantes paquetes sin causa justificada. De hecho, correcto, hay uno que en 9 distritos que representan el 50% fueron abiertos sin haber una justificación. También hubo inequidad en cuanto a la difusión de la propaganda, principalmente un canal local. Eso es lo que yo mencionaba. Sí, y de hecho ese canal local era el 98% propiedad del Estado, claro, del Estado de Tabasco. Claro, claro. Y recordando también que, bueno, la votación que para decretar la nulidad fue sí efectivamente de 4, 2 votaron en contra, pero un magistrado se abstuvo de votar. Se excusó. Claro, se excusó. Y hubo un voto particular muy importante en el sentido de pues no acompañar, ¿no? El sentido del fallo. Correcto. Sí. ¿Sería es cuánto? No, muchas gracias. Qué bueno, Eduardo, muchas gracias. Sí, entonces, lógicamente, las fuerzas políticas dijeron, oye, no, pues le estamos dando, o los magistrados han construido una causal que no está prevista en la legislación. Entonces, la prohibieron, todavía está en el artículo 99 de la Constitución en el año 2007, ¿no? Se ven cómo la democracia implica unas luchas de poder, ¿no? Entre poderes, entre fuerzas, como lo estamos viendo a la fecha. Pues esa es la democracia, no es un cielo, ¿no? Ni es un mundo en algodones, es un mundo rijoso, complejo, de torneos argumentativos, de denuncias, de demandas, pues, lo que no teníamos antes. Antes teníamos una verticalidad de un solo partido, ¿no? Muy poderoso, que ponía de acuerdo a los demás si querían, y si no, de todas maneras hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Según su propia, ¿no? Su propio consenso. Entonces, pero vean ustedes, ¿no? El artículo 99, ¿no? De la Constitución, pues dice claramente que las salas del tribunal no pueden anular una elección si no es por causa expresamente establecida. Entonces, pero claro, aquí vino ese mismo año 2007, se presentaron elecciones para la presidencia municipal en Acapulco. Entonces, en Acapulco, y este caso que yo mencionaba ayer, ¿verdad? El caso Acapulco, que fue pues muy relevante y hay que tenerlo presente, ¿no? Por aquí tengo yo un artículo que acabo de terminar como parte de mis actividades en la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Entonces, y ahí reseñé un poquito el caso Acapulco, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí está, miren, ¿no? Yo considero que esa es una sentencia constitucional muy importante, la pongo como ejemplo, que fue la que abrió la puerta para que la Sala Superior, ¿sí?, comenzara a construir jurisprudencialmente, la doctrina jurisprudencial,
causal de nulidad por violación de principios constitucionales. Es el SUPJRC 604, diagonal 2007. El caso Acapulco es considerado por los expertos como aquel en el que la Sala Superior, fíjense, comenzó a forjar este criterio interpretativo, ¿sí?, que permitiría regular la invalidez o nulidad de una elección con motivo de la violación de principios constitucionales. La sentencia es extensa, es compleja, resulta muy interesante por varias razones. Primero, la cadena impugnativa fue larga, una secuencia de juicios en donde, recuerden ustedes que el candidato del PRI, por cierto, a la alcaldía de Acapulco era el maestro Añorbe, ¿no? Y ya estaban metidos desde ese entonces, pues no hace mucho, ahí en la contienda, también el maestro Félix Macedonio, ¿no? Y otros actores más. Les digo que la vida tiene historias que se van reeditando, repitiendo, ¿no? Manuel Añorbe. En primer lugar, el asunto implicó una cadena impugnativa, decía yo, largo, ¿no? Porque en julio de 2008 la elección favoreció al candidato del PRI y esta fue confirmada por el Tribunal Electoral Local. En el juicio de revisión constitucional que presentó la coalición, que perdió, pues, la coalición encabezada por el PRD, perdió la elección ante la Sala Regional Ciudad de México. La atracción fue solicitada por la Sala Superior y resuelta en plenitud de jurisdicción, ¿sí? Plenitud de jurisdicción. La Sala Superior atrajo y resolvió, porque era muy importante. En el año 2007 habían tenido lugar las mesas de negociación para la reforma del Estado. ¿Se acuerdan ustedes? Hasta se aprobó una ley para la reforma del Estado, cuando el diputado Manlio Fabio Beltrones presidía la Cámara de Diputados. Incluso se creó una comisión para la reforma del Estado y se aprobó una ley para la reforma del Estado. En esa ley se decía que uno de los puntos que tenía que aprobarse era la reforma electoral, y se aprobó. En ese paquete de la reforma electoral que se fortalecieron, pues fue la negociación con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, los instrumentos de fiscalización, y se trató de reforzar las medidas para garantizar la equidad en la contienda. También se aprobó que las salas del tribunal no podían anular por la causal abstracta. Entonces, aparte había que recién cambiado la integración, ojo, de la Sala Superior, porque en 2016 la primera integración se dio su lugar a los magistrados, entre los cuales pues estaba desde luego el magistrado Manuel González Oropesa, Luna Ramos, Flavio Galván, Constancio Carrasco, la magistrada Alanís, ¿no? Y plantearon la importancia de resolver este caso y de ir abriendo el camino para poder justificar y operar la violación por principios constitucionales, por si no quedaría un tremendo vacío. ¿O ustedes qué opinan en la legislación y en la operación de la justicia constitucional electoral? Entonces, la actora se quejaba de que en las instancias jurisdiccionales previas se había omitido la valoración o no se habían valorado debidamente una serie de pruebas o no se habían tratado de manera exacta los agravios. Eso había impedido arribar a la conclusión de que debería declararse la nulidad de los comicios porque se acreditaban irregularidades generalizadas que vulneraban disposiciones constitucionales, ¿sí? Dichas irregularidades, vean las que eran, la presunta falta de valoración y estudio de distintas pruebas. Esta que es muy importante porque, ojo, en las condiciones actuales que se ha venido deteriorando el contexto de seguridad y de normalidad en que tienen lugar las elecciones, se puede presentar. La guerra sucia, la propaganda negativa, pero sobre todo la presencia de personas, ¿sí?, en todo el municipio y durante la jornada, vestidas con playeras negras, con la leyenda legalidad ciudadana, ¿sí?
que habrían intimidado a los electores para sufragar en cierto sentido, propaganda negativa en Internet, actos anticipados de campaña, instrumentación de una campaña paralela. Vean nada más, todo este lindo mundo electoral, ¿no? Sí, lleno de prácticas positivas y negativas, ¿no? Actos anticipados de campaña, intervención de 2 gobernadores de otras entidades federativas en la campaña del candidato ganador. O sea, vamos a apoyar a nuestro, ¿no?, a nuestro aliado y amigo, y llegan gobernadores de otros estados a los mítines, ¿no?, de la campaña, omisiones diversas del Instituto Electoral Local, valoración aislada de distintas irregularidades, inelegibilidad del síndico procurador, ¿no? Entonces, bueno, luego de una exhaustiva revisión, valoración de todas esas evidencias, la Sala Superior confirmó la validez de la elección, ojo, pero revocó la sentencia sometida a revisión constitucional y declaró la inelegibilidad del síndico, pero en la parte considerativa, fíjense ustedes, lo que se puede hacer y se hace desde Madison versus Marbury versus Madison, ¿no?, en Estados Unidos, en donde la Suprema Corte dijo, no, en este caso no puedo resolver, no puedo obsequiar la petición, ¿no?, de anular los nombramientos que hicieron en la noche antes de que se fuera el presidente saliente, y no lo puedo hacer, pero sí quiero decir que tenemos competencia, ¿sí?, la Suprema Corte para resolver y para revisar en vía judicial, en sede judicial, los actos del legislativo cuando se basen en normas que están impugnadas porque pueden ser inconstitucionales, y aquí hicimos algo parecido, ¿sí? Fíjese, interesante, el doctor Manuel González Oropeza, gran maestro, conocedor de la historia de la justicia electoral, ¿no?, está presente allí en la Sala Superior, y pues él conoce muy bien también todos sus precedentes externos, extranjeros y demás. Aquí hicimos algo como Marbury versus Madison. ¿Qué fue lo que se hizo? Dice, oye, validamos la elección municipal, sí, pero en la sentencia la revocamos en la parte correspondiente a la inelegibilidad del síndico procurador, y otra cosa, en la parte considerativa de la sentencia anunciamos la formulación del criterio de la invalidez por violación de principios constitucionales. ¿De acuerdo? Entonces, para efectos pedagógicos, didácticos y de operación también, ¿no?, cuando digamos o nos pregunten cuál es el caso que estableció por primera vez la posibilidad de la invalidez por principios constitucionales, el caso Acapulco 2007, ¿sí? La sala advirtió que ya lo venía diciendo previamente en esos otros juicios, en el 275/2007, luego lo diría en el 35/2008, ¿sí?, que la nulidad de elección por la causa o causal abstracta había dejado de tener aplicación, pero que ello no significaba que no procediera la nulidad de elecciones si concurrían determinadas irregularidades. Así que en su parte medular, el nuevo criterio se sostuvo con los siguientes argumentos que yo he extraído, decantado y puesto aquí, fíjense. Primero, que un hecho no puede ser privado de efectos solo por no ser considerado ilegal, al no estar expresamente regulado como causal de nulidad. O sea, si bien no está expresamente regulado como causal de nulidad, pero hay actos antijurídicos que generan efectos jurídicos. Entonces, esa es una distinción muy fina que introdujo la sala. Entonces, ahí hay una primera. Segundo, el tribunal no es un tribunal de control de legalidad, sino de constitucionalidad, para garantizar que los comicios se apeguen a la Constitución. Segundo argumento. Así que eso habría 2 escenarios: que las leyes secundarias previeran la posible nulidad de elecciones o que no lo hicieran, ¿sí? Entonces procedía a realizar un estudio para constatar
que el proceso electoral cumple con los principios constitucionales y determinar la validez o invalidez de la elección, ¿sí? Mantener subsistente o no la elección para renovar los cargos públicos, ¿no? Ahora dice la parte considerativa de la sentencia, en este último supuesto, aun cuando los términos de las irregularidades no estuvieran previstos en las leyes, habría que estimar los hechos de manera directa, ojo, violación directa a la Constitución, ¿sí? Frente a las disposiciones constitucionales que alberguen el régimen democrático y que están dotadas por sí misma de fuerza normativa, en el entendido de que si no se considerara así, entonces el propio régimen democrático y la función de control constitucional devendrían inoperantes e inefectivos. ¿Qué les parece? Yo creo que esa argumentación es impecable, ¿no? O sea, ese argumento, Saraí Bulmaro, ¿no? Karina, que dice la sala, oye, si nosotros no sustituimos la causal abstracta, perdón, aquí va a haber una interferencia de ruido externo, ¿no? Segundito. Bien, entonces la idea aquí pues es que sí, como decíamos, si no sustituimos la causal abstracta por invalidez de principios constitucionales, por una invalidez de la elección, por violación directa de principios constitucionales, quedaría una laguna enorme. ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrían hecho esta operación o la habrían dejado? ¿No? Porque en las páginas siguientes, la sentencia pues se explica y describe todos los principios, vean, que están en los artículos 39, 40, 41, 99, 116, 130, 133, supremacía constitucional, ¿no? La supremacía constitucional. Entonces, ¿cómo no, perdón, ahorita lo pongo otra vez, ¿no? ¿Cómo no acudir por este camino a la configuración de la causal de nulidad por violación de principios constitucionales, ¿no? ¿Sí? Entonces, así es. Miren, todos estos son principios. Esa sentencia se la recomiendo muchísimo, ¿sí? Por favor, porque en esta parte de la sentencia están todos los principios que, digamos, estructuran el Estado constitucional. El Estado mexicano es una república democrática, representativa, federal, compuesta de estados libres y soberanos. La soberanía se ejerce por medio de los poderes, ¿no?, de la Unión. El voto tiene ciertas características. Se tienen que llevar a cabo procedimientos especiales para renovar los cargos públicos, ¿sí? El ejercicio de la soberanía tiene que estar ajustado a las leyes para que sean libres, auténticas y periódicas. El principio de equidad es muy importante para fomentar la participación ciudadana en la vida del país. ¿Sí? Los partidos políticos tienen que participar con ciertas condiciones, ¿no?, de seguridad, hay que otorgar financiamiento público, o sea, toda una descripción, ¿sí?, del régimen electoral. Está en la parte considerativa de la sentencia a la que estamos haciendo referencia, ¿sí? Ahí sigue, pues es una larga cita sintética, ¿no? Y entonces imagínense, todas esas principios centrales, principios periféricos o no, o principales y secundarios, pues cómo se iban a poder defender si no hay causal de nulidad abstracta. Y por otra parte, hay actos antijurídicos que sí tienen efectos y que afectan la integridad electoral. Entonces, la resolución es pródiga, contiene muchas descripciones sobre prohibiciones, permisiones, obligaciones, ¿no?
y que en el texto se precisa que realizar el control de constitucionalidad y legalidad es un deber constitucional de las salas del tribunal, porque son la garantía de los justiciables conforme al artículo 17 de la Carta Magna, ¿no? Fíjense esto, Bulmaro, ¿no? Se agrega, de no realizarse una interpretación sistemática y funcional de los preceptos constitucionales para justificar la invalidez de violación a principios, podría dar lugar a que la eficacia de la propia Constitución y su sistema de control dependiera de la voluntad del legislador secundario. O sea, si el legislador no establece las causas de nulidad y, entre otras, establece la causa de la nulidad por violación de principios constitucionales, pues queda una laguna enorme, ¿no? Para que tengan lugar en ese espacio actos antijurídicos ilícitos que comprometen la integridad electoral. Para decirlo con dos palabras, como lo mencionó antier el presidente Reyes Rodríguez, ¿sí? O sea, la integridad electoral. Entonces, no, es un fenómeno, como dijo él, ¿no? No se trata nada más de normas, es el fenómeno electoral. El fenómeno electoral está compuesto no solo por normas, instituciones, sino prácticas. Y si esas prácticas no van a estar previstas, ¿no?, en supuestos normativos que nos permitan que ante el acto antijurídico que causa efectos contrarios a esos valores, principios, se pueda sancionar, pues entonces no hay derecho electoral. No hay derecho electoral, ¿sí? Ya decía el magistrado José Luis de la Pesa, ¿no?, presidente los primeros 4 años, 96-2000, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, nos decía, nos recordaba, en México hay derecho electoral desde 1996, no desde 1824. ¿Por qué? Pues porque apenas en 1996 tuvimos un tribunal electoral, ¿no?, como un tribunal constitucional que guarda, protege y hace efectiva la Constitución en materia electoral, no solo las leyes. Ese es el punto. Y cuidado con eso, porque desde el ángulo de los partidos y los litigantes, una argumentación constitucional tendría que estar construida en este sentido para defender una causa. Y desde el ángulo de las autoridades electorales, también controlar los actos de antijurídicos cuando violan directamente la Constitución. Pues el caso Acapulco abrió esa posibilidad, ¿sí? Aplicar el principio de definitividad de las etapas del proceso electoral. Fíjense, este concepto que tiene que funcionar como un depurador de la calidad de los comicios, lo que decíamos ayer, ¿no? En la medida en que todos los actos y resoluciones son susceptibles de ser revisados, una justicia electoral integral, ¿sí?, completa y efectiva, ¿no? Así que deben ser revisados en sede jurisdiccional, en varios niveles, digo, en los términos del sistema de medios de impugnación, ¿no? Así que para configurar una nulidad por violaciones constitucionales, deberían concurrir los siguientes elementos: exponer un hecho que se estime violatorio de algún principio o precepto constitucional, comprobar plenamente el hecho que se reprocha, el grado de afectación que la violación al principio o precepto haya producido dentro del proceso electoral y determinar si la infracción respectiva resulta cualitativo o cuantitativamente determinante para invalidar la elección de que se trata, ¿sí? Así, también dijo, los dos primeros supuestos no solo deberían ser expuestos por la parte interesada, sino acreditarlos, obviamente, la exposición de un hecho y su comprobación plena, ¿no? El tercero a cargo del juzgador, que tiene que revisar y juzgar con objetividad los hechos, determinar el grado de intensidad de afectación al principio o precepto presuntamente violado para ver si se considera grave y exponer las razones, ¿no? ¿Y cuál es ese tercero? El inciso B, pues el grado de afectación. Y determinar si resulta cualitativo o cuantitativamente determinante, seguir las pautas contenidas en los criterios generalmente aceptados que versan sobre el análisis del elemento determinante, ya sea numérico o la gravedad y la determinancia, como bien dijeron ustedes, de esos actos antijurídicos, ¿verdad?
generales graves que afectan el valor constitucional de la democracia, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el caso Acapulco, 2007, ¿sí? En el cual a partir de allí se vino desarrollando pues esta doctrina que ahora está muy depurada, más consolidada, sobre violación de principios constitucionales. Luego tenemos, y eso también es importante destacar, la reforma 2014. ¿No? La reforma 2014 en esta materia también es importante porque, pues, como sabemos, ¿no? Nuestras reformas electorales por lo general son reactivas, no son planeadas con antelación y en un ambiente, pues vamos a decir, menos rijoso, ¿no? Sino que se hacen las reformas como resultado o como consecuencia de un conflicto postelectoral, ¿no? Entonces, pues así lo hemos hecho, lo hicimos en el 2007, lo hicimos en el 2014, después de la elección presidencial del 2012, donde se volvió a presentar una impugnación compleja basada en puros indicios, en evidencias, en pruebas, y claro, entonces le dijo la coalición, ¿no? Comandada por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Sala Superior, bueno, ahí te presento un conjunto de indicios y de evidencias de que se violó el modelo de comunicación política. Se le dio la vuelta por la vía de una serie de contratos, unos formales y otros informales, ¿no? Una serie de tratos y de prácticas con la prensa, sobre todo con revistas, el internet, ¿no? Que ya empezaba a crecer, ¿no? El año 2012, pues déjenme pedir, saber si me autorizan, sí, porque pues es la institución, entonces la que usamos para todas las presentaciones institucionales, pero con mucho gusto. Entonces, la idea es que 2012, pues tiene la característica de que se cuestiona la elección presidencial, como todos sabemos. ¿Y qué es lo que la Sala Superior establece en la sentencia del juicio que recayó al juicio de inconformidad, ¿no? Pues lo que recayó al juicio de inconformidad fue que casi un regaño, además, a los litigantes que presentaron el asunto, una llamada de atención de que para poder probar las causales de nulidad para una elección presidencial y anularla, se debería acreditar plenamente esas irregularidades y no sostenerlas en un conjunto de indicios, ¿no? De copias simples de periódicos, de revistas, ¿no? Que eran unos indicios muy débiles, que no producían desde el punto de vista de la valoración de las pruebas, del derecho probatorio, pues los elementos para poder tomar una decisión de ese calibre. Aparte, la diferencia entre el primero y segundo lugar en 2012 fue de 3,5 millones, ¿no? Entre el candidato ganador y el que quedó en segundo lugar. Muy distante de lo que ocurrió en 2006, que eran pues, una diferencia de 245,000 votos. Entonces, bueno, ustedes lo recuerdan, ¿no? Bien, bien, vamos para adelante porque en 2014, ¿verdad? La reforma constitucional, pues como resultado otra vez de las negociaciones, el Pacto por México, entonces el presidente Peña Nieto, la coalición gobernante del PRI, ¿no? el espacio público, dijeron, oye, vamos a hacer una reforma estructural de fondo, ¿sí? Entonces el Pacto por México, que tenía 5 ejes, grandes ejes temáticos, ¿no?
Uno de ellos era la gobernabilidad para la paz, y ahí entraba el tema electoral. Otro era, pues ya sabemos, el tema de la economía productiva y la educación y otros más, ¿no? Pero bueno, hubo una negociación, ¿no?, entre unos y otros rubros y unos otros intereses, y dijeron, bueno, vamos a colocar en la Constitución 3 causales, el PAN y el PRD, recuerden ustedes, y esto yo se los escuché directamente, como seguramente algunos de ustedes, a los líderes políticos partidarios de ese entonces, ¿no?, decir, ¿saben qué? El PRI no ha perdido en 80 años, ¿sí?, en 11 entidades federativas. Si bien hemos avanzado en la democracia, la pluralidad y la alternancia, en 11 entidades federativas en 2014 no ha perdido nunca. Y número 2, hay otras 9, o sea, para hacer 20 o 10, en donde perdió una vez y volvió a ganar. Y dijo el PAN y el PRD en esas mesas de negociación. Eso se debe a que controlan los organismos electorales locales, por la vía del nombramiento de los consejeros y de los magistrados. Entonces, lo que queremos es que desaparezcan los organismos locales electorales y los tribunales electorales locales. ¿Cómo? Sí. Entonces, pues no, o sea, hubo una reacción, una negociación, y se cambió la forma del nombramiento, recuerden ustedes, 2014. Entonces, a partir de 2014, los magistrados de los tribunales electorales locales son nombrados por el Senado, que por cierto está a punto de nombrarlos ahora algunos de ellos, y los OPLE, ¿verdad?, que se crearon con esa reforma, organismos públicos locales electorales, pues nombrados por los consejeros del INE. ¿A quién se le sustrajo la influencia en el nombramiento? A los gobernadores, ¿no? Entonces, ahora, sin embargo, un error de diseño, como luego los hay, ¿no?, un error de diseño. Yo creo que es un error de diseño el decir en la Ley Federal de Revocación del Mandato, artículo 41, que se tienen que poner el mismo número de casillas de la última elección federal. Porque ese error de diseño ha conducido a todo el aquelarre y todo la controversia que llevamos meses metidos en eso. Creo que si hay bastante participación ciudadana el 10 de abril en la revocación del mandato, va a ser por todo este escándalo que ha sido ha generado un efecto pedagógico inverso, ¿no? O sea, por default, ¿no?, de tanto escándalo sobre la revocación. Errores de diseño. ¿Qué error de diseño de la reforma de 2014? El presupuesto lo otorgan los congresos de los estados y el gobernador. Entonces, sí nombramos a los consejeros locales en el INE y a los magistrados locales en el Senado, sino más que el dinero de los organismos locales los aprueba, en resumidas cuentas, el gobernador, si es que lo sabe hacer bien, y si no, bueno, pues en combinación con el Congreso y las fuerzas políticas, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto que a ver si se resuelve en la siguiente elección. Reforma electoral. Pero bueno, PAN y PRD dijeron, ¿sabes qué? No. Necesitamos que se consumen las alternancias en todos los estados, y para entonces necesitamos que el parámetro y la calidad de la organización de las elecciones y la solución de los conflictos sea un parámetro nacional. Y entonces se hizo este arreglo, ¿verdad? Y como parte de él, también dijeron, y otra cosa, hay que poner 3 causales, ¿sí?, para evitar que vuelva a ser lo que pasó supuestamente, que no fue probado, en la elección presidencial de 2012. Que no se adquiera o compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, ¿sí?, que si se reciben o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en la campaña, también se anule, ¿verdad? Y se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Fíjense, ¿no? O sea, hasta dónde hemos llegado con el tema, ¿no?, de la desconfianza, las malas prácticas, de que es el único país, México, que tiene en la Constitución los 48 minutos que se le otorgan a los partidos políticos
para la difusión de sus promocionales, sus spots, ¿sí? En la época de las campañas. El único país que tiene, yo no conozco otro, 3 causales de nulidad en materia electoral que están ahí en la Constitución, ¿no? Artículo 41, excederse en el gasto, comprar o adquirir cobertura informativa o utilizar recursos, recibir y utilizar recursos de procedencia ilícita. Bueno, ahí están las causales. Esto viene a reforzar la causal de nulidad por invalidez, o de invalidez o nulidad de elecciones por violación de principios constitucionales, porque aquí lo que se viola son causales, o sea, no solo principios, las causales están ahí, ¿no? Ahora bien, estas causales tienen que ser probadas, ¿no? Porque dice que la ley, el artículo 41 dice la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes. Deberán acreditarse de manera objetiva y material. Sopas, ¿no? O sea, no es tan fácil. Se presumirá que son determinantes cuando la diferencia entre la votación entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5% en la Constitución, compañero. O sea, ¿qué habremos hecho los mexicanos para merecernos que en la Constitución estén estas reglas? ¿No? O sea, de plano no nos tenemos confianza. De plano somos unos malosos, ¿no? Somos unos pillos, o sea, ¿no? Sí, porque tenemos que poner en la Constitución esto. Ahora, vean ustedes qué ha pasado en los últimos 10 años, casi 10 años, 8 años. Habrán tenido razón o no, pero el PRI ha seguido perdiendo. Ahora solamente no ha perdido en 3 entidades federativas, o sea, en Coahuila, en Hidalgo y en el Estado de México. Vivimos una democracia pluralista, como bien ha dicho el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente, INE. En 6 de cada 10 elecciones, la probabilidad de que haya alternancia es del 80% más, ¿no? ¿Hemos mejorado nuestro sistema electoral? Parece que sí. ¿Y de justicia electoral? Parece que sí. Hemos logrado que el régimen de nulidades mande mensajes más fuertes para que tengamos cuidado cuando actuamos como candidatos, partidos políticos, ¿no? Y también como autoridades electorales, ¿no? Jueces, ¿no? Es decir, todo indica que sí, ¿no? Se ha reforzado, digamos, los inhibidores de las malas prácticas. En algunos casos, en algunos supuestos, sí. Se ha abonado a la alternancia y la pluralidad. Todo indica que sí. Entonces, bueno, un sistema electoral nunca será perfecto, siempre será perfectible y tenemos ahora, en el tiempo que nos queda, por mencionar de que, como ya sabemos, si se anula la elección, se convoca una extraordinaria, ¿verdad? Que solamente que tienen que ser graves y determinantes las conductas, habría que precisar en qué se entiende por dolo, y bueno, tener presente que estas causales están contrapesadas, están animadas por este principio de la conservación de los actos públicos válidamente celebrados, ¿no? Voy hacia el final, compañeras, compañeros de esta presentación. Yo quiero hacer referencia a 2 cosas. La actual integración de la Sala Superior, pues, ha refinado criterios, como bien dice el magistrado Felipe de la Mata, ha, digamos, balanceado, incluso en algunos casos, dejado atrás el enfoque garantista que distinguió a las 2 anteriores, sobre todo a la primera integración, y ha asumido un enfoque principialista, ¿sí? Jurídico electoral, que supone que el juez constitucional, un tribunal constitucional más maduro,
a partir de 2007 con facultades para inaplicar normas del caso concreto, cuando con base en ellas se hayan dictado actos o resoluciones, ¿verdad? Cuya inconstitucionalidad es justificable, o bien 2011 el control difuso de convencionalidad o el control concentrado que también realiza la Sala Superior. Por ejemplo, sobre la constitucionalidad de las normas estatutarias de los partidos políticos. Es un control concentrado, o sea, específico, directo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y el desarrollo jurisprudencial. Entonces, de estos últimos 10 años, libro muy importante que les recomiendo, que ya está en la editorial Tirán Lo Blanchi, una evaluación de los últimos 10 años, de cómo hemos avanzado y también las cosas que falta por hacer a partir de la reforma constitucional, libro coordinado por el doctor Eduardo Ferrer Magregor, ¿sí? Y por José Luis Caballero. Dentro de ese libro hay un ensayo de nuestro secretario académico de la Escuela Judicial Electoral, aquí el doctor Alfonso Herrera. Se lo recomiendo muchísimo el libro, porque debo decir, la reforma constitucional de 2011, 10 años de experiencia, evaluación y visión de futuro. O sea, ¿qué es lo que falta, no? Y allí el doctor Alfonso Herrera nos dice, miren, estos criterios de cómo ha evolucionado el tema de las restricciones y el control de constitucionalidad y convencionalidad en 4 etapas de 2011 en adelante, y en esto va involucrado también cómo la Sala Superior ha ido avanzando para poder, digamos, consolidar esta doctrina, ¿no? Donde la invalidez de las elecciones por violación de principios constitucionales pues está presente. Entonces, hemos avanzado y nos falta más por hacer, sí. Ahora, veamos casos como el del año pasado. Les recomiendo mucho, como decía el magistrado, dice, el magistrado Felipe de la Mata, sostenido, se violan principios y también se aplican principios, ¿no? Entonces, es un mandato que tiene la Sala Superior como Tribunal Constitucional de que hace valer los principios constitucionales mediante una operación integral de poder conocer y valorar las circunstancias del caso, las normas, las evidencias, los principios interpretativos que están en la propia Constitución, pro persona, universalidad, progresividad, interdependencia, indivisibilidad, no discriminación. Todos estos son claves interpretativas para poder concretar la validez de la Constitución, la fuerza normativa de la Constitución. Y entonces, vean ustedes el año pasado, con esto terminamos, el caso Tlaquepaque. ¿Recuerdan el caso Tlaquepaque, estimado Eduardo? ¿Sí? ¿Sí? A ver, pues ayúdame, ¿no? A recordar, porque ya se me está olvidando. A ver. Sí, es cuando ¿Qué pasó? La intervención de los obispos eméritos dando en apoyo a cierto candidato. Exacto, exacto. El artículo 130 de la Constitución es muy claro, ¿no? Y tajante. Dice, los ministros del culto religioso no podrán hacer proselitismo. ¿De acuerdo? Y entonces, recuerden ustedes, se acerca el final de la competencia por la alcaldía de Tlaquepaque, que es muy importante. Ahí va Eduardo. Y pues un superministro de culto religioso, o sea, un arzobispo emérito, cardenal, que tiene una presencia muy importante, ¿sí? Cuelga en su muro de Facebook una serie de expresiones que, si bien no de manera directa, pero sí se infiere que está llamando a no favorecer a un candidato, que iba en el segundo lugar en ese momento, ¿sí? El candidato de Morena, y finalmente gana el Movimiento Ciudadano. Y cuando ese asunto en la cadena impugnativa llega a la Sala Superior lo anula la elección. En una votación dividida también, ¿no?
Porque aquí es donde entra el tema de la determinancia. ¿Hasta qué punto realmente influyó en el resultado? Fue el propio magistrado de la Mata, que se ha distinguido por ser un hombre muy moderado, es decir, con mucha objetividad, es decir, ponderando estos casos, ¿no? Su libro Principialismo, Justicia Electoral Principialista, que se lo recomiendo muy ampliamente, allí lo desarrolla muy bien. Él dice, bueno, es que hay algunos casos, ¿verdad?, que se pueden juzgar así y otros no. De intervención de ministros de culto, sí, pero no fue determinante, ¿no? Y en el caso de Tlaquepaque, no, ahí sí fue determinante. Sí, rodearon al caso una serie de circunstancias subjetivas y objetivas, ¿no? Y cuantitativas y cualitativas que sí, hay que decretar la nulidad. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Ojo, porque este es el mundo fascinante del derecho y la justicia constitucional electoral, ¿no? Entonces sí hay que seguirla caso a caso, y jurisprudencia. A ver, Eduardo, por favor, como dice Ciro Gómez Leiva, remátala, estimado Eduardo. No, nada más en este tema de nulidades y derivado de estas situaciones, ya que tratan de, como decía usted, de inhibir las malas prácticas, como crítica aspiracional, pues yo considero que debería haber una reparación integral al erario público, ya que en estas épocas, pues, el dinero es lo que falta siempre. ¿Es cuánto? O sea, a ver, dínoslo en otras palabras, ¿qué es lo que nos has querido decir? Sí, pues sí, que si alguien comete una violación y derivado de ello pues exista la nulidad y tenga que realizarse una elección extraordinaria, pues el costo de esa elección tendría que ser sancionado, o sea, debería cobrársele a quien cometió la violación. Qué interesante, sí. Muy, muy interesante punto de vista, Eduardo. Lo apunto, porque podríamos importar de allí alguna clase de criterio de otro ámbito, ¿verdad? El caso Yurécuaro por símbolos religiosos, Marisol, claro, ¿no? Y también en Tlaxcala, ¿verdad? Y en otros lugares en donde aquí lo que sí tenemos es que tener cuidado con que este principio de separar, bueno, acuérdense ustedes que perdió la elección interna del PRI para la gubernatura del Estado de México, el que era el presidente del PRI, ¿se acuerdan ustedes? Porque participó en algunos eventos, en uno de esos había todos unos símbolos religiosos, ahí había una actividad proselitista que él llevó a cabo en un domicilio privado, particular, pero se le hicieron valer y se la aprobaron bien. Y eso le privó de ser candidato a la gubernatura del Estado de México. No me acuerdo el nombre del presidente entonces del partido hace 10 años. No, menos, sí. Pero entonces muy importante, no menos, fue en 2016, si no recuerdo. Entonces, 17. Bien, entonces, bueno, el caso es que tenemos este modelo y este régimen de nulidades. Como bien dice Eduardo, es un mensaje inhibidor, ¿no? Es para inhibir las malas prácticas. Ahora, si alguien las incurre, dice Eduardo, pues que las pague también, ¿no? En la elección extraordinaria. Es muy buena, eso sería otro inhibidor, Eduardo, correcto. Sí. Bueno, pues muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario de cierre que quieran, alguna reflexión? Porque ya vamos a terminar. A ver, Sujei, por favor, sé tan amable, sí. Sí, bueno, por las dos clases que tuvimos el día de ayer y el día de hoy, pues sí me queda claro, bueno, y no nada más en estas dos sesiones, ¿no? Durante todo lo que llevamos del diplomado, me queda claro que el sistema de nulidades, más que para, pues, anular o invalidar una elección, es para proteger el voto y proteger el sistema democrático, ¿no? Y lo podemos ver también claro en las jurisprudencias que nos presentan, porque son jurisprudencias de años atrás, o sea, el precedente, digamos, en este sistema más reciente es el que nos comentaba, creo que el día de ayer, en
en la nulidad que hicieron por razón de género, que digamos que es como de las más recientes, ¿no? Porque es un caso nuevo, porque tal Claro, vez es sí. una cuestión que no se daba o no se le daba tanta importancia en elecciones pasadas. Correcto. Hace un momento comentaba algo muy particular, ¿no? De que a los organismos públicos locales son las legislaturas locales las que les otorgan su presupuesto y se me vino a la mente la burla, ¿no? Del gobernador de Veracruz hace unas semanas, que pues así de una forma muy burlona comentaba en sus redes sociales que el INE debería aprender al OPLE de Veracruz porque pues no estaba pidiendo más presupuesto para las elecciones extraordinarias en algunos municipios de aquí. Y pues sí se presta malamente para este tipo de casos, que algunos funcionarios o algunos personajes dentro de la política ocupen este tipo de cuestiones para atacar, porque esto es un ataque, ¿no?, que venimos viendo desde hace mucho tiempo hacia el Instituto Nacional Electoral por parte de varios personajes y varias personas en el poder, en este caso pues el gobernador del estado de Veracruz. Y por último, la reflexión que me queda, y esto es algo que he comentado en otras sesiones, más allá que la revocación de mandatos sea una cuestión histórica, porque pues es algo que no hemos visto, que pues, será la primera vez que se dé, más allá de eso, el sistema de nulidades, ¿cómo va a operar? Si en dado caso, primero tendríamos que llegar al porcentaje válido para que sea vinculante, el 40% de la lista nominal. Perdón. Hay que consultar a todos los seres sintientes, estimada Sujei, ¿sí? Oye, oye, Sujei, está reclamando porque no lo van a meter porque no tiene derechos todavía a votar en la revocación del mandato. Ya lo sé. Perdón, bueno, más allá de eso, ¿cómo va a operar el sistema de nulidades, ¿no? Si dado caso se llegara al porcentaje ideal, ¿será conveniente para los partidos políticos usar estas figuras jurídicas para protegerse o como ciudadanos el velar, por ejemplo, los representantes de casilla, ¿no? Que ahora cuál es la determinancia que tendrán que cuidar, ¿no? Si por ejemplo, he visto bardas de que siga AMLO, si por ejemplo ese tipo de cuestiones van a operar en favor o en contra, o sea, no sé, se me vienen tantas cosas a la mente en esta cuestión, que si llegara primero, como lo comentaba hace un momento, si llegara a ser vinculante, que la participación ciudadana sea suficiente, posteriormente, pues, ¿qué podemos esperar en cuestión de nulidades, no? Si a los partidos les convendría activar este tipo de figuras para su protección, su beneficio o pues para la contra, ¿no? Es algo muy interesante que pues se verá y yo considero que va a quedar algún precedente porque pues es algo importante, no es cualquier situación la que vamos a vivir y pues yo creo pues este sería mi comentario, ¿no? Le agradezco mucho las dos clases y pues a todos un saludo, gracias. Muchas gracias, estimada Sujei Alejandra, usted sentido de ciudadanía y de civismo que transmiten los comentarios, ¿no?, que hace Alejandra. Muchas gracias. Y bueno, usted, Alejandra, es representante de ese ser sintiente que está ahí, ¿no? Además que tiene que usted participar e ir a votar el 10 de abril. Muy bien. Entonces, bueno, sí, el derecho es un conjunto de piezas normativas que pasan por la ley, los lineamientos, el acuerdo administrativo, la sentencia, ¿no?, la jurisprudencia, ¿no?, y que ahora recubren todas estas garantías, los derechos. Y hemos creado un sistema muy sofisticado, en momentos puede decirse pues incluso costoso, pero vale la pena apostar y seguir apostando por la democracia pluralista, ¿no?, por tener mejor democracia representativa y también democracia directa, o sea, las dos cosas, y que la deliberación avance, que quizá regulemos la espotización y abramos más debates.
más debates y que participe más la ciudadanía. O sea, la Constitución en varios artículos, el artículo 3º, el artículo 39, el artículo 41, dice la palabra pueblo. O sea, los ciudadanos integramos el pueblo. Entonces, y nosotros somos titulares alícuotos proporcionales de la soberanía. O sea, la soberanía no le corresponde ni a la Suprema Corte, ¿no? Ni a los legisladores, ni a los partidos, ni al gobernador, nosotros. Y la ejercemos a través de las instituciones, ¿sí? Pero entonces, cuando se hace un sistema muy complejo, pues sí hay que revisarlo, hombre. Es parte también de la actitud democrática. Es irrazonable, de sentido común incluso. Forma parte de la ética, de la responsabilidad, ¿no? El decir, oye, vamos a ver cómo funciona mejor. Pues en eso estamos, sí, estimada Alejandra, ¿no? Es así, compañeras, compañeros. Si algo pudiera yo dejar reiterar, es el régimen de nulidades no es para anular, no, es para fortalecer la libertad y la autenticidad, ¿no? En las elecciones. Y las elecciones son y siguen siendo el mecanismo que hemos decidido, por el cual podemos seleccionar a los gobernantes, distribuir los cargos públicos y ahora también controlarlos y evaluarlos. Y yo creo que eso es un valor relevante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Otra vez, ¿no? Como dijo Denise Merker, en punto. Ya son casi la 1 de la tarde. Entonces, cuídense mucho, ¿no? Todas, todos. Yo les mando un abrazo muy fraterno, amistoso, y nos veremos en otro espacio, en otro diplomado de la Escuela Judicial Electoral, estoy seguro. Muy buenas tardes. Cuídense mucho. Excelente cátedra, maestro. Gracias. Muy amables. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Buenas tardes. Y gracias a nuestros compañeros de capacitación de la Escuela Judicial, siempre atentos. Buenas tardes. Es un placer, Raúl. Bonita tarde. Hasta luego. Adiós.